Leopoldo Rodríguez. Ya, muchas gracias. Bien, a mí me gustaría primero ir a lo más específico, ¿verdad? ¿En qué campos percibo yo, es mi opinión, dónde se pueden encontrar las prioridades para desarrollo de ciencia, tecnología e innovación? Primero, primerísimamente en el ámbito alimentario. Yo creo que ahí es la debilidad más grande del país. La dependencia alimentaria tan absoluta. Se nos olvida que nosotros le resolvimos el problema a la India hace varias décadas con la Revolución Verde para el trigo y no lo hemos hecho para nosotros mismos. Y es lamentable porque sí hay esfuerzos que permitirían hacerlo con relativa facilidad. COFUPRO, por ejemplo, ha desarrollado una serie de diagramas sistémicos por cultivo, donde están claramente marcadas las prioridades por cultivo. Habría que quizás acabar de seleccionar cuáles son los más críticos, pero yo creo que es algo que se puede hacer muy rápidamente, tomando la sugerencia también de Jaime Parada de aterrizar esto a proyectos específicos. Otra cosa a considerar es que estamos en un mundo dinámico. Esta dependencia se puede agravar muy dramáticamente porque simplemente en los Estados Unidos está habiendo un cambio bárbaro en las demandas del sector alimentario, exigiendo el tema de sustentabilidad en todos los alimentos que se comercializan, que se manejan. Aquí todavía ni cuenta nos damos. Ahí vamos a tener otro reto. Un segundo tema obviamente es salud. Ahí hay que reducir el costo, mejorar la efectividad y el alcance de la atención y el tratamiento de nuestros mayores problemas, en especial entendiendo cuáles son los problemas que son endémicos a nuestro país. Aquí hay otro antecedente interesante. Hace 5 años tomamos conciencia de que la Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos había establecido una colaboración con el Instituto de Medicina también de los Estados Unidos, porque encontraron que aproximadamente el 60% del gasto en salud es desperdicio en los Estados Unidos, es redundancia, ineficiencia, y entonces se pusieron a mapear los procesos para los tratamientos usando aquí a los ingenieros. Y ya han empezado a tener avances muy importantes. De este tema tomamos conciencia a través de nuestra Academia de Ingeniería, pero no ha pasado nada a partir de esa toma de conciencia. O sea, hay tareas muy específicas a hacer y que evidentemente también en los Estados Unidos han generado demandas muy importantes hacia el ámbito incluso de investigación. Tercer capítulo, mejorar los estándares de vida. Vivienda, sabemos que es un problema. Es muy interesante la crítica que hizo la administración anterior, prácticamente a punto de salida, de todas las deficiencias que se habían dado en los desarrollos de vivienda en nuestro país. Y todavía no hay un planteamiento satisfactorio. Y se nos viene encima también lo pertinente al cambio climático, que todavía hay mucha gente aquí que no toma en serio, ¿no? Estos son campos clarísimos. Otro es energía. Y estos campos pues, no son novedosos. En el documento de revisión del Sistema Nacional de Innovación que nos entregó OCDE en septiembre de 2008, ya se señalaban, por ahí hay que empezar, ¿verdad? Y pues la verdad es que así como empezar, no me atrevo yo todavía a hacer un juicio. Evidentemente hay mucho que hacer a nivel de los sectores industriales sobre todo, particularmente aquellos que pueden generar cadenas productivas. Se habla mucho de automotriz, pero automotriz bien poco contribuye al desarrollo nacional en cuanto a que
no articula esas cadenas productivas ni genera suficiente valor. Entonces, ¿qué hay que hacer? En energía no se diga, es conocido el caso noruego, ¿no? De cómo articularon cadenas productivas de bienes capital, pero para eso se necesita un cuerpo de autoridad proactivo que lo propicie. Yo creo que esas son las cosas fundamentales. Obviamente también, como ya se mencionó, la parte de recursos humanos, desarrollo de talento, solo que en lo particular yo considero que hay que atacarlo desde la raíz, desde la educación elemental, ¿verdad? Los programas estos de educación en ciencia vivencial y educativa que hemos estado viendo operar, están teniendo un éxito fantástico y yo creo que hay que extenderlos. Estuvimos hace un par de semanas con la maestra, nuestra subsecretaria de Educación Pública y la verdad coincidimos de que ahí está el comienzo de todo, ¿no? Nuestra gente desde esos niveles no está siendo educada en el concepto de un trabajo en equipo a nivel colaborativo y una orientación a resolver problemas. Entonces, ¿qué podemos esperar más adelante? Desde ahí hay que entrarle. Muchas gracias. Eduardo Lascano, por favor. Bueno, yo quiero aprovechar mi intervención, también tengo algunas consideraciones. En algunos conceptos potencialmente puedo ser provocador, pero creo que este foro precisamente es el mecanismo ideal para ponerlo a consideración. En relación a las políticas públicas que se han implementado de ciencia y tecnología en México durante los últimos años, hay que reconocer que la productividad científica de México representa 0.6% de la que a nivel mundial se genera, con muy poco impacto, y es porque pienso que no existe una definición de política nacional de ciencia y tecnología. Cuando si existiera la voluntad política, se debería de establecer en forma explícita que el desarrollo social y económico de México debiera estar basado en el conocimiento. Debemos de reconocer también que nuestros modelos de gestión y administración de la ciencia y tecnología potencialmente está rebasado y que hay que cambiar el paradigma. Además de la escasa inversión, la estrategia de asignación de recursos probablemente ya sea obsoleta y en muchas ocasiones con conflicto de interés. El sistema de gestión y asignación es paternalista, produce amplia fragmentación de la investigación porque promueve el desarrollo de indicadores de productividad individual. No se promueve la investigación para resolver problemas y la investigación aplicada es muy limitada. Por esta razón pienso que también no debemos de considerar que exclusivamente ya tenemos el capital humano para el desarrollo del conocimiento y su aplicación. La política de la ciencia debe estar basada en un equilibrio entre investigación, la educación y la innovación. Pero la innovación no solamente es desarrollo tecnológico, las políticas públicas también se pueden innovar. Y por esa razón debiéramos de ir hacia una política de aplicación del conocimiento y solución de problemas intersectoriales en forma innovadora. Por dar un ejemplo, la eliminación de la comida chatarra, que es una acción de salud pública básica, no ha sido posible desarrollarla porque no se puede poner de acuerdo la Secretaría de Economía, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud. Pienso que todavía nuestra visión es muy reduccionista, simplemente de asignación de recursos en forma fragmentada, cuando grandes problemas que se tienen que resolver deben de tener una perspectiva intersectorial y con una política muy bien definida. Y también pienso que esta política de ciencia debiera de integrar esta perspectiva interinstitucional y de indicadores de productividad grupal, en donde diversas instituciones académicas, la sociedad civil y la industria privada se pudieran incorporar con nuevos mecanismos de rendición de cuentas y básicamente eliminar el conflicto de interés en la evaluación. Muchas gracias. Muchas gracias. Salvador Malo, por favor.
Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Los problemas que tiene México son tantos y tan diversos que el de la ciencia a veces resulta, el de la ciencia, la tecnología y la innovación, a veces resulta pequeños comparados con los problemas que tiene nuestro país. Muchos de ustedes han expresado formas o maneras de abordar el problema y yo no pretendo ahorita más que tratar de resumir lo que yo creo que dicen ustedes o han dicho ustedes, resumirlo a mi manera, en mi perspectiva particular. Siento que lo primero que tenemos que tener claro es la desigualdad social que tenemos en México, que lo mencionaron varios de ustedes, algunos lo dijeron como la importancia de democratizar la productividad, otros como la importancia de distribuir la distribución social del conocimiento, otros como incrementar el capital humano, en fin, lo han dicho de muchas formas, pero eso es lo que nos dice para planear la ciencia, la tecnología y la innovación y para tratar de dar lineamientos al respecto, es que tenemos una sociedad muy desigual en donde la mayor parte de esa sociedad realmente no comparte, no entiende, no tiene acceso a buena parte de la información que nosotros quisiéramos que tuviera, pero que por otro lado, es la mayor parte de la población y que tenemos que tomar en cuenta justamente a esa mayor parte de la población. Lo que trato de decir con eso es que a mi parecer no es que la ciencia sea más importante que la tecnología o la tecnología más importante que la innovación y que decidamos por dónde debemos de empezar, si por una o por el otra, o si haya formas más específicas o más atinadas para identificar proyectos de ciencia y tecnología. Lo que quiero decir es que, o lo que yo saco de lo que ustedes están diciendo, es que realmente lo que tenemos que hacer es ver cómo trabajamos todos juntos en muy distintas cosas, que a veces el avance va a surgir de algún avance científico, a veces el avance va a surgir de alguna empresa, a veces el avance va a surgir de alguna tecnología, a veces el avance va a surgir de alguna necesidad. Hay muchas maneras de poder identificar distintas prioridades. Yo me dediqué varios años en el Instituto Mexicano para la Competitividad justamente a tratar de hacer agendas de competitividad y entonces podemos escoger aquello en que somos más fuertes o al revés escoger aquello en que somos más débiles o hacer una combinación de ambas o anticipar el futuro. Entonces, hay muchas formas de tratar de identificar eso, pero creo que lo que trato de decir es que además de la identificación, que creo que hay instrumentos para hacer eso, tenemos que identificar dos cosas desde el principio. Tenemos que, al empezar los procesos, los proyectos de ciencia y tecnología en particular, que es a lo que nos convocó el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, tenemos que también tener muy claro cómo se va a conducir, quién va a conducir esos proyectos y cuáles son los resultados que se están esperando de esos proyectos. Si no tenemos esas tres cosas, creo que estamos condenados al fracaso porque a lo mejor el proyecto va a ser muy exitoso desde el punto de vista de alguien, pero desde el punto de vista general de la sociedad no lo va a ser. Entonces, tomando esas tres partes, la identificación, la conducción y los resultados, que se pueden desglosar en más, pero que no tiene caso ahorita tratar de fragmentarlo en más pedazos, yo lo que siento es que nos han dicho ustedes varias cosas que se aplican a las tres partes, se aplican a la identificación, se aplican a la conducción y se aplican a los resultados. Y las tres cosas, las cosas que han dicho ustedes son: una, la dijeron muy al principio, pero que me parece a mí particularmente importante, que es que preparemos las cosas que tenemos que hacer, que preparemos las políticas, preparemos los proyectos, preparemos las propuestas que estamos haciendo y que lo preparemos con oportunidad. A mí me parece que es una queja contra todos nosotros, me estoy criticando a mí mismo y a todos ustedes, en el sentido que es absurdo que en un año en que empiece una legislación estemos pensando apenas cómo hacer y qué proponer para que se pueda llevar a la legislación a la que tendríamos que haber llegado. Sabiendo que tenemos elecciones presidenciales, legislativas y ejecutivos en los gobiernos, es absurdo que estemos ahorita, como alguien decía, a la carrera, preparando algo para llevarle a una legislatura que ya empezó, que ya va a empezar, que ya tiene que actuar, y a un ejecutivo que ya tiene que actuar. Entonces, creo que el primer punto que yo diría es hacer una preparación con oportunidad de lo que tenemos, de lo que estamos pretendiendo hacer. Y también, obviamente, en la conducción y los resultados. Segundo, ya lo dije, es un involucramiento de todos nosotros, o sea, como que descansamos en que ahí está el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, Científico y Tecnológico y que se debe ocupar, o más aún, ahí está CONACYT, ellos debían estar haciendo todas estas cuestiones y como que los demás nos sentamos a esperar que nos cumplan lo que nosotros creemos que nos deben de cumplir, en lugar de ser algo en que todos estamos atrapados y dedicados a eso. La tercera cosa que creo que tenemos que hacer es
lograr esta pertinencia que todo mundo habla, y Jaime Parada lo puso de una forma más atractiva, aunque ya lo había dicho Alfonso Larqué, que es preparar proyectos que cautiven. O sea, yo no creo que el problema sea lograr el 1% o el 0.5% o el 1.8%. El problema es lograr hacer proyectos que cautiven. Si los proyectos cautivan, el dinero va a venir, seguro. Estoy totalmente convencido de que México tiene suficientes recursos de industrias y de empresas y del gobierno como para apoyar proyectos que cautiven. Lo que pasa es que no lanzamos proyectos que cautiven a una gran parte de la población mexicana. A lo mejor nos cautivan a algunos de nosotros, pero no a la gran parte de la población mexicana. La cuarta cosa que creo que tenemos que hacer y que siento que pese a los avances que tenemos en nuestras instituciones y algunos de los que decía el doctor Castellón, que lo reconozco también, sin embargo no creo que hayamos avanzado lo suficiente y que tenemos que aprender. Y es aprender de lo que hemos realizado, estar continuamente revisando y haciendo y viendo lo que estamos haciendo para ver si lo podemos hacer mejor. Yo ahorita estoy encargado del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales y ahí hacemos estándares de competencia, pero los estándares no son para que se queden fijos, los estándares son para que estemos continuamente mejorando de tal forma que el país pueda continuamente ir superándose. Y creo que nosotros no hacemos eso, aprendemos muy lentamente de lo que venimos realizando, no hacemos un balance de los resultados y no hacemos, por lo tanto, un uso de esos resultados para mejorar. Y finalmente, y es la última y con eso me callo, bueno, tengo una cosa más que decir, y finalmente está que la constancia y la perseverancia. Si muchos de estos proyectos, muchas de las cosas que nos gustaría hacer, muchas de las tareas que nos gustaría que acometiéramos, son tareas que requieren constancia a lo largo, no de un sexenio, sino a lo mejor de varios sexenios. Es decir, no podemos resolver el problema del agua, por ejemplo, que es uno de los problemas serios, que a Leopoldo no lo dijo claramente, y yo creo que también es uno de los grandes problemas que tiene México, el problema del manejo del agua en todos los sentidos. No lo vamos a resolver en 6 meses, aunque se nos ocurra tener aquí agentes muy especializadas, es algo que nos va a llevar muchos años. Entonces, tenemos que tener constancia y lograr constancia y perseverancia. Termino diciendo que para eso debemos darnos cuenta que hay un estudio muy reciente que les recomiendo a muchos verlo, que es el de Paula Estefan, una americana, que hizo un estudio sobre todo la ciencia y tecnología en Estados Unidos en los últimos 60 años, es el estudio más completo que hay, y hace ver que pese a todo el esfuerzo industrial y empresarial y demás, la constante que ha mantenido la ciencia y la tecnología en Estados Unidos de manera destacada es la inversión gubernamental. Es lo que ha significado el proyecto. Entonces, si podemos aprender de eso, preparemos las cosas para poder lograr esa constancia final. La última cosa que diría es que como ahora vengo en este momento también representando fundamentalmente al Consejo Consultivo de Ciencias, debo decir que el Consejo Consultivo de Ciencias junto con el CONACYT, junto con la Academia Mexicana de Ciencias, hizo un proyecto para tratar de anticipar estas cuestiones, hizo un proyecto que le denominó Hacia dónde va la ciencia en México y se han logrado, se hicieron mesas redondas de muchos científicos y especialistas desde 3 perspectivas diferentes que de alguna forma están aquí también representadas. La perspectiva académica, es decir, ¿qué piensan los científicos de todas las áreas? No es nada más de las tradicionalmente áreas duras sino ¿qué piensan los investigadores de todas las áreas? ¿Por dónde va el avance del conocimiento? También se les preguntó a los tecnólogos, a aquellos que se dedican fundamentalmente a las tecnologías, ¿por dónde piensan cuáles nichos de oportunidad hay hacia adelante? Y finalmente se les preguntó a los sectores de ocupación del país, las mismas preguntas, ¿por dónde se ve que hay? Todavía no se ha terminado el cruce, se hicieron 65 mesas, se están haciendo, pero todavía no termina, 65 mesas redondas, cada una de ellas con 5 o 6 participantes especialistas nacionales que han estado contribuyendo a ese desarrollo. Muchas gracias. Gracias. Sergio Ulloa. Bueno, igual que todos, muchísimas gracias por haber sido invitado. Yo quisiera participar poniendo atención sobre un gran problema, que en mi opinión, quizá por deformidad profesional, lo coloco entre las grandes prioridades nacionales, y ese problema tiene 2 letras, se llama diabetes mellitus y lo sentamos como DM. Yo no veo ningún otro problema tan grave en este momento para México como el no parar el dique de contención
que evite la catástrofe a que nos estamos dirigiendo. Este problema ha sido ampliamente ya diagnosticado y sobrediagnosticado, y no hay una sola curva demográfica, epidemiológica, cultural que no nos diga a que vamos a una verdadera catástrofe. México tiene la incidencia más alta de diabetes de todo el mundo en cuanto a población, y estimamos que hay cuando menos el 10% de la población afectada, son 14 millones, y hoy día tratar a un paciente de manera integral, como marcan los cánones de la OMS, significaría $1,000 para cada uno de los pacientes. Si multiplicamos 14 millones de afectados y pensáramos que tenemos que tratarlos como se tratan hoy, a $1,000 por año por paciente, estamos hablando de 140,000 millones de dólares, que viene siendo más del 10% del Producto Interno Bruto de esta nación. Yo no sé cómo lo vamos a hacer si no hacemos un esfuerzo totalmente transversal. ¿Tenemos científicos? Por supuesto que tenemos. ¿Están trabajando en diabetes? Por supuesto están trabajando en diabetes. Tenemos datos epidemiológicos, aquí está la Escuela de Salud Pública que nos puede ilustrar muchísimo más de lo que yo puedo hacer, pero ese es un problema que vamos a la catástrofe mayor. La sociedad no está interviniendo, programas hay miles, pero o se forzan o se hacen de alguna manera, o se ponen los incentivos, o vamos a arruinar a este país. Ningún país tiene más amputaciones per cápita de las que estamos teniendo nosotros, invidencia que se está dramatizando, miles y miles de pacientes en líneas de espera para recibir hemodiálisis, no tenemos los recursos humanos, pero por el contrario, la tecnología permite que con un simple examen de fondo de ojo, hay tecnología desarrollada en Estados Unidos y en México, en Monterrey casualmente hay un chico que lo hizo, que permite por un costo irrisorio anticipar el grupo de población vulnerable que va a terminar con visceropatía y microangiopatía, que va a terminar en trasplante y demás. Bueno, esa es la verdadera asociación tecnológica, social, científica para parar esto. No lo tenemos. Yo todavía no alcanzo a ver, aunque todo el mundo hablamos de ello. Hoy día, nada más para dar otro dato que ilustra el hecho, es que en el Seguro Popular, con el advenimiento del mismo, se están incorporando casi 1,000 diagnósticos más de diabetes por día. Casi 400,000 más entran al cortejo de la lista de espera para ser maltratados. Yo creo que ese debe colocarse, igual que estoy de acuerdo con la alimentación y el agua, pero yo creo que tenemos que ponerle letras. Aquí tengo a mi lado a alguien que podría ya estar trabajando. ¿Qué es lo que caracteriza la genética del mexicano, que lo hace más vulnerable que otras razas a tener esta afectación? Bueno, pues tenemos que juntar todos estos recursos de alguna manera. Si ustedes preguntan, ¿tenemos el inventario de lo que estamos investigando? ¿Los 3,000 o más investigadores dedicados a esto? No. Y lo que estén haciendo no está trascendiendo, porque el problema sigue y sigue y sigue. Y cada corte que hacemos es para verlo peor y peor y peor y peor. Entonces yo creo que por la importancia que esto tiene, yo colocaría esta enfermedad dentro del tema de la salud como prioritario, o el desastre nos va a acompañar. Esto me queda clarísimo. Pues era lo que yo quería contribuir. Gracias. Senador Romero Hicks. Muchas gracias. Quiero saludar con mucho afecto a todos. Es un gran reencuentro en algunos casos y en otros ya nos hemos visto recientemente. Y felicitar al foro por esta iniciativa. Aquí alrededor de la mesa hay mucho talento. Están prácticamente 18 años de la historia de CONACYT con sus directores, desde Carlos Vázquez hasta Enrique Villa. Y comentaba aquí en corto con Francisco Javier Castellón, que fue un espléndido presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Senado, que si tomamos los documentos que el presidente Peña presentó esta semana y leemos los retos y le quitamos la fecha y nos preguntamos, hace 6, 12, 18 años, siguen siendo vigentes. Esto no es para demeritar el avance, simplemente para poder poner en perspectiva de futuro. Y uno de los milagros de este país es que no tenemos tiempo para hacer las cosas bien, pues sí para remediarlas. Entonces nos la pasamos en un gran sentido de improvisación. Yo quiero hacer 4 conjuntos de comentarios. Primero, lo que viene después del plan de desarrollo, y viene la construcción del programa especial, y ahí hay una extraordinaria oportunidad bajo la visión de 25 años. Y evidentemente que ahí hay grandes oportunidades para hacer las cosas, y hago una miscelánea de comentarios. ¿Cuáles son los temas? Pues aquí se han mencionado ya varios de ellos.
A nivel internacional, por lo menos hay 7 temas que permean la agenda pública. 1, todo lo que es pobreza y desarrollo humano y social. Nunca habíamos sabido más, pero no somos mejores. 2, toda esta cadena de agua, cambio climático y biodiversidad. 3, los desastres naturales, que se han convertido en un flagelo para la población. 4, el tema de las enfermedades, y ya se han hecho abundantes expresiones al respecto. 5, el tema de energías. 6, una situación verdaderamente alarmante y no resuelta, que es el Estado de Derecho y la legalidad. Y finalmente el tema de una economía competitiva. No quiero con esto señalar que es una lista exhaustiva, ni mucho menos, pero por lo menos estos 7 deben de estar claramente identificados. Junto con esto, al leer las grandes líneas del Plan Nacional de Desarrollo y algunas reflexiones, pues creo que hay que alinear varias cosas. Por ejemplo, está en perspectiva hacer una reforma energética, y ese es uno de los temas fundamentales del país, probablemente la reforma de mayor impacto en el tema económico. Está el tema de la reforma fiscal, y hay que adelantarnos, porque si el sector de ciencia y tecnología no está en el tema de la reforma fiscal, no vamos a recibir directamente los beneficios, y no hay que esperar a que se diseñe la reforma, hay que irnos adelantando. También, y lo digo con mucho afecto y respeto a todo esto, por ejemplo, el tema del capital humano. Toda la lógica de las becas del CONACYT están en función de demanda libre, no en demanda dirigida. Necesitamos complementar el modelo, no sustituirlo, necesitamos complementarlo. Me atrevo a decir, y Enrique y Carlos y otros podrán tener sus valoraciones, por lo menos el 95% de las becas no corresponden a demanda dirigida. Necesitamos jalar esa parte para poder tener mejor aproximación. También en capital humano necesitamos incrementar las becas en el extranjero. No es ir contra el posgrado nacional, hay que hacer las dos cosas, pero el número de las becas en el extranjero se ha mantenido casi constante en los últimos 10 años. Y también, por ejemplo, está el tema de las plazas. El tema de las plazas en el sector académico, que tiene que llevar la planeación correspondiente. También algo que a mí me preocupa, y en este momento presido la Comisión de Educación del Senado y soy secretario de la Comisión de Ciencia, es que en el diseño del Sistema Nacional de Evaluación, en la reforma constitucional, no se menciona la educación superior, solamente atendió a educación básica y educación media superior. No vamos a tener un Sistema Nacional de Evaluación y una liga completa de educación superior, ciencia, tecnología e innovación, mientras el Sistema Nacional de Evaluación no sea una parte de este propio sistema. Por otro lado, quisiera subrayar la importancia y la oportunidad, como lo han comentado ya varios, de hacer un paquete legislativo. Nosotros en la Comisión de Ciencia y Educación tenemos como 4 grandes apartados. Primero, lo que son políticas públicas. Segundo, los rediseños institucionales. Tercero, legislación. Y 4, financiamiento. Ahí me llama la atención, le digo con mucho respeto, que lo primero que se plantea es el incremento del 1%. ¿Eso es importante? Sí. ¿Es suficiente? No. Se requieren tiros de precisión con sentido estratégico. E identifico al menos 8 instrumentos normativos, y yo quiero ponerme a su disposición, en el ángulo del Senado de la República, para dar continuidad, para que parte de lo que está diciendo aquí logre una revisión legislativa. Eso no cambia la realidad de un día para otro, pero sí la transforma en el mediano plazo. Primero, en la Constitución del país. No hay un claro mandato de la Constitución de este país en el tema de ciencia y tecnología. Segundo, aspectos a la Ley General de Ciencia y Tecnología que ya están claramente identificados. El Consejo General que no sesiona regularmente, etcétera, etcétera. No voy a entrar a más detalles. Tercero, la propia Ley Orgánica del CONACYT. Cuarto, su ensamblaje en la Ley General de Educación. Quinto, algo largamente esperado, la Ley de Centros Públicos, que tenemos que sacar adelante. Sexto, el tema de la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, donde tenemos un absurdo de que quienes son servidores públicos en centros federales o centros públicos no pueden hacer labor de emprendedurismo porque hay un conflicto de interés. Es un verdadero absurdo que tiene que corregirse. Séptimo, está el tema de estímulos fiscales. Y finalmente, también está el tema de propiedad intelectual. Hay un ánimo muy importante de cambio en el país que tenemos que aprovechar.
y esto lo he comentado tanto con Enrique Cabrero como con Francisco Bolívar, y lo comparto también con ustedes, lo platiqué con Gabriela también hace varios días. Creo que es importante diseñar un paquete legislativo bien y rápido, de manera integral, para que donde creamos que ya hay el diagnóstico y las correcciones que se pueden atender, podamos hacerlo en el corto plazo. Entonces, vengo en esa perspectiva a reconocer el trabajo inmenso que se ha venido haciendo y también a señalar que esto se puede incorporar en política pública, en rediseño institucional y en el campo legislativo. Muchas gracias. Muchas gracias. Jesús Muniz. Bueno, pues agradezco la oportunidad de intervenir. Yo vengo en representación de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, como ya se mencionó, y afortunadamente, después de que han hablado muchos ya, buena parte de lo que yo iba a decir se reduce a un mínimo. Estoy en general de acuerdo con lo que se ha dicho, particularmente con los 7 temas que señaló el senador, que creo que resumen mucho de lo que se ha dicho también en ese aspecto por los demás compañeros. Y me voy a concentrar solo en un tema que también es muy crucial, y que lo agregaría yo a los 8 instrumentos legislativos, que no necesariamente es un instrumento legislativo, ya ustedes que son más expertos en esto de normatividades podrán ubicarlo mejor, pero es en relación a las leyes universitarias. Las leyes universitarias, al igual que la ley de los centros públicos, tienen barreras y obstáculos que impiden que los profesores y los estudiantes se vinculen con facilidad con el sector productivo. Y este aspecto es uno de los aspectos que tanto se ha estado hablando y se ha estado tratando de impulsar, pero mientras no se revisen y se establezcan mecanismos que permitan a los profesores y a los estudiantes vincularse con las empresas, incluso, como dijo ya algunos de mis compañeros acá, que los académicos puedan desarrollar sus empresas y entrar en ese dominio, pues creo que sería muy saludable. La normatividad también, no sé en cuál de los instrumentos que mencionó Juan Carlos está incluida, pero la normatividad del inicio de una empresa, del inicio de un negocio, y creo que Leonardo lo expresó muy claramente, él tiene poco tiempo todavía trabajando, lleva 3 meses haciendo su empresa. Conozco casos más dramáticos y esas dificultades son difíciles. Nosotros, como un modelo probable de aplicación y que tiene que ver con los consejos, en la región occidente, que incluye a Jalisco, Nayarit, Colima, Aguascalientes y Nayarit, nos reunimos e hicimos lo que podríamos llamar una agenda estratégica de ciencia, tecnología e innovación regional. Las conclusiones a las que llegamos de líneas de acción no son nada diferente a lo que podría llegar cualquier región, incluso cambiando las regionalizaciones actuales de CONACYT. La diferencia comienza en las regiones, creo, cuando nos referimos a las acciones específicas o a las acciones y acciones específicas, y luego todavía más se define cuando hicimos la cartera de proyectos específicos, algunos de los cuales están relacionados con este concepto que mencionó el doctor Jaime Parada, de proyectos de valor, proyectos que sean significativos. Y allí nos encontramos con un fenómeno que yo le comentaba en el camino al profesor de la UAM, que muchas de estas que llamamos nosotros prioridades regionales en realidad son prioridades nacionales. Por ejemplo, tenemos el tema de las enfermedades crónico-degenerativas, específicamente diabetes, enfermedad renal crónica, en fin, todo eso. Y pues ese es un tema nacional. Y así podría mencionar otros, pero esas diferencias, a lo que voy es que en esos proyectos específicos y que podemos identificar en cada región, podríamos encontrar esos temas, esos proyectos de valor, y algunos de carácter nacional y otros específicamente de carácter regional, muy específicos. Eso es lo que yo quería exponer, la revisión de esas normatividades que permitan a los profesores y a los académicos vincularse fácilmente con las empresas y a las empresas fácilmente establecerse.